Eh, Listo. Vamos a empezar a grabar y bueno, una de las cosas que quería preguntarte es que con tu trayectoria de cantante, ¿cómo ves a las cantantes en estos momentos, digamos, ¿no? ¿Cómo des- ves el desarrollo de esta profesión? Pues creo que siguen faltando presencia femenina, aunque Mm, ciertamente hay pues varios grupos y varias gentes haciendo cosas nuevas, pero sí siento que sigue haciendo falta presencia femenina en los escenarios, sobre todo en el rock, porque digamos que en el pop pues está bastante bien cubierto, mm, mm. pero en el rock sí es muchísimo menos la presencia todavía. Yo he comentado ya varias veces que ahora que veo el cartel del Vive Latino, pues me llama mucho la atención que realmente somos muy pocas mujeres las que estamos ahí. Sí, es cierto, incluso hay estudios sobre el Vive Latino y es terrible la diferencia, ¿no? Ahora tú sigues con tu proyecto, con un proyecto que a mí por supuesto, me emociona mucho, que tiene que ver con el rock sudamericano, este rock que siempre se ha como erigido así como en el, no sé si en el mayor género que hay en el planeta, pero sí que hay muchísimas letras, muchísimos artistas y también muchísimos varones también, ¿no? No, sí. Pues estás hablando específicamente del lado sur de mi corazón. Sí, sí. Pues mira, la verdad para mí el lado sur de mi corazón es un disco que fue largamente acariciado, me tardé muchos años en lograr hacerlo, ya estaba en mi cabeza y en mi corazón desde hacía muchísimo tiempo, pero bueno, como bien sabes, yo soy una artista independiente, soy autogestiva, entonces de pronto para mí hacer discos no es cosa tan sencilla y mucho menos un disco con estas características, porque yo quería hacerlo en Argentina, con músicos argentinos, con un productor argentino, entonces, pues eso todavía me encarecía mucho más el proyecto, ¿no? Mm. Este, pero la verdad, mi relación con la música argentina es de toda la vida. Desde niña, en casa de mis abuelos escuchaban tangos, escuchaba Gardel, por supuesto. Mi maestra de piano trabajó conmigo varias cosas de Piazzolla en el piano. Mi hermano era un apasionado de Piazzolla también. O sea, digamos que la música argentina ha estado presente desde siempre. Y por otro lado, pues en la época en que a mí me tocó ser punta de lanza del rock en mi país, en ese momento estaban llegando a México muchos representantes del rock argentino, entre ellos pues Charlie, Fito, Soda, Los Enanos, o sea, como que era la época en que estaban empezando a venir a México. Entonces, y que se estaba abriendo el mercado del rock argentino en este país. Entonces, pues tuve la suerte de conocer a mucha gente que trabajaba con ellos o algunos de ellos e hice relaciones entrañables con gente que ha sido importante en mi vida, amigos, compañeros músicos, de todo tipo de gente conocí y entonces era como un pendiente. Ciertamente, yo por ejemplo, el primer día que escuché a Spinetta se me voló la cabeza, el primer día que escuché a Fito se me voló la cabeza, o sea, como que sí fueron músicos que incidieron directamente en mi quehacer. Yo siempre he sido una gente desde que empecé mi carrera como intérprete y como cantante, incluso antes de hacer rock, que se ha preocupado mucho y ocupado por las letras, por las buenas melodías, por las buenas armonías. Y bueno, encontré en este mundo argentino precisamente todo eso, grandes letras, grandes músicos, grandes melodías, grandes armonías. Y además, melodías y armonías que de alguna manera, por alguna razón, como que de pronto se tocan con la música mexicana, con el bolero, o sea, hay como ciertas formas musicales, digamos, armonías, utilización de menores, de ciertas armonías que son como de pronto muy cercanas, al menos a mí. Y entonces, pues eso, yo no pretendí hacer nada más que un disco para dar las gracias a todos estos músicos, por supuesto me faltan muchos, pero
al menos pude hacer 10 de gente que para mí es importante y que ha sido importante y que además me parecen dignos representantes de la música de su país, por supuesto, y bueno, representantes importantísimos del rock iberoamericano. Sí, alguna vez hablando con Jaime López, él decía que por supuesto su rock se correspondía con toda la visión estadounidense, pero que también había que explorar para ver exactamente cómo se unía a ese rock sudamericano, digamos, ¿no? Tú como gran intérprete de Jaime López también lo pudiste notar, digamos, ¿no? Sí, bueno, y lo he notado de siempre, entonces la verdad que sí, te digo, hay un trabajo, hay unas formas melódicas y armónicas que para mí son absolutamente conmovedoras, que me tocan profundamente y que me dicen que puedo hacer un buen trabajo interpretativo. Y pues eso es lo que pretendí con este disco, hacer una versión femenina de estas canciones que no necesariamente son las más populares o las más conocidas, pero son canciones que a mí me gustaron y que yo escogí junto con Tweety, que sentíamos que tenían que ver con mi voz y con mi forma y con lo que yo quería hacer y decir con este disco. Entonces, pues de eso se trata el lado sur de mi corazón, literalmente es el lado sur de mi corazón. Tengo ¿Cómo, muchos amores en tu país. cómo fue el trabajo con Twitty González, Cecilia? Pues fue muy amable, Ujú. Tweety es un melómano, es un gran músico, pero es un tipo que conoce muchísimo y sabe muchísimo de música. Es un tipo que realmente escucha todo el tiempo, se está renovando, todo el tiempo está escuchando propuestas nuevas. Es un amante de la música, la verdad, escucha muchísimo, mucha música. Entonces, pues eso ya de entrada era muy agradable porque me enseñaba muchas cosas que yo no conocía, porque sabía muy bien mis referentes de pronto musicales, para él no tenía ningún problema en entenderlos y saber cuáles eran, porque los conocía. Entonces eso fue muy, muy agradable. Y también fue un salto al vacío para mí, porque realmente yo no conocía mucho a Tweety, y bueno, no lo conocía nada, no lo conocía como persona, no lo conocía, conocía algunos de sus trabajos como músico y como productor, pero realmente lo conocía poco. Entonces sí fue así como un salto al vacío, confiar, por alguna razón mi corazón me dijo que con él, yo lo busqué, la verdad que ni siquiera sé por qué tenía sus datos, pero no me acuerdo, en algún momento alguien me pasó su teléfono para algo, y literal le escribí un WhatsApp y le dije, soy Cecilia Tucente, México, y quiero hacer un disco así, y me gustaría saber si te gustaría trabajar conmigo, así. Y a los 5 minutos recibí la respuesta. Y desde ese momento empezamos a intercambiar estampitas, ¿no? Y me decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el lado sur de tu corazón? ¿Qué temas, qué canciones, qué compositores? Entonces yo le empecé a mandar cosas y él me mandaba otras de regreso. Y entre los dos fuimos llegando poco a poco a esta selección de 10 temas que la verdad fue un parto, porque había muchísimos otros temas que se quedaron en el tintero que yo hubiese querido y que sigo queriendo interpretar. Ujú. Van las dos últimas. La primera es, ¿por qué no elegiste cantar con los autores, con algunos autores, por supuesto, otros no están presentes, en este disco, digamos, ¿no? Cantar una confito, no sé. Pues porque son de pronto inaccesibles, o al Ajá, menos para mí. ajá, O sea, yo ni siquiera me lo planteé, la verdad. En ajá. algún momento creo que Tweety lo mencionó, pero no, la verdad que no hacía falta. Yo quería hacer una versión femenina de sus temas, entonces tampoco es que hiciera tanta falta. Y por otro lado, pues también es gente que no, o sea, Fito sí lo conozco personalmente, he tenido intercambio con él algunas veces, pero tampoco tanto. Ajá. A Charlie, pues sé que me conoce porque en algún momento, cuando yo era parte de Sony, me comentaron que a Charlie le había gustado mucho uno de mis discos y que había hablado un poco de mí, pero realmente no lo conocía tampoco. Entonces, como que no fue algo que no lo busqué tanto. Ujú. Bueno, el disco de todas maneras es brillante con tu presencia, en una presencia que es bastante importante dentro de un movimiento como el rock donde hay pocas presencias, ¿no? Digo, hay bajistas, hay guitarristas, pero esa mujer que lleve adelante su proyecto es muy escaso, digamos, ¿no? En ese sentido, vas a presentar un concierto y dime cómo va a ser ese concierto, que no solamente es el lado sur de mi corazón, sino que está otro disco, ¿verdad? Ajá.
Se llama El lado sur de mi corazón cromático Sí. y se llama así porque cromático es el disco anterior al lado sur. Yo estos últimos 2 años saqué 2 materiales nuevos que para mí es importantísimo porque llevaba un buen rato sin sacar material. Para mí era mi incursión a las plataformas digitales como artista independiente fue con cromático. Yo no quería nada más como subir todo mi catálogo, sino quería salir con algo nuevo, entonces hice este disco que se llama Cromático, que para mí es uno de los discos que mejor me representa como intérprete, como músico, como todo, como compositora, como todo. Entonces, por eso se llama así, El lado sur de mi corazón cromático. El concierto se va a tratar de eso. Voy a presentar ambos discos en vivo por primera vez, bueno, por segunda, porque en el Vive Latino voy a darles una probadita, pero en el Teatro de la Ciudad sí que tocaré los 2 discos completos y estoy súper emocionada. Creo que son temas poderosísimos, que en vivo son poderosísimos. Mi banda suena muy bien. Entonces, la verdad que estoy muy contenta. ¿Y de qué se trata el concierto? De muy buenas canciones con una, creo, buena intérprete. Muchísima suerte y muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ti. Que tengas un lindo día. Igual. Chao.